Nehemías capítulo 2. Vamos a leer los versos del 9 al 20. Nehemías capítulo 2, versos 9 a 20. La meditación de este día va a estar basada en el verso 18, nada más. Pero vamos a dar lectura a los versos del 9 hasta el 20 para que podamos ver una parte del contexto de lo que vamos a estar reflexionando. Nehemías 2, 9 a 20. Le invito a que lea conmigo la palabra del Señor. Si ya lo tiene, le pido por favor que abra la Biblia conmigo. Entonces, en Nehemías 2, 9 a 20, vamos a leer del verso 9 al 20. La reflexión va a estar basada en el verso 18 nada más. Leamos entonces, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo a capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Oremos. Padre amado, en esta tarde agradecemos por esta porción de tu palabra en la que vamos a tener una reflexión. Te pedimos, por favor, Señor, que nos bendigas, que tu Espíritu disponga nuestro corazón, Señor, tanto como nuestra mente, Padre, para poder escuchar y entender tu palabra, Señor, y podamos tomarla para nosotros personal e individualmente, Padre, y podamos ver nuestra vida a la luz de lo que tu palabra nos está diciendo para este día también. Te lo rogamos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hemos dado inicio a un nuevo año, gracias a Dios. Y como parte de esta amada iglesia local debemos anhelar su desarrollo, su crecimiento, su fortalecimiento y las bendiciones de Dios para nosotros durante este año. Y cada uno debemos estar dispuestos como parte de esta iglesia local a contribuir con lo mejor de nosotros mismos para poder lograrlo. Teniendo bien claro, hermanos, que aunque nuestra participación individual es importante, no lo es en este caso a la luz de lo que Dios hace a través de nosotros, y el deseo de nuestro corazón debe ser que nuestros esfuerzos y la disposición de nuestro corazón pueda ser prosperada en el trabajo que podamos ofrecerle a Él en este año 2024.
El tema de esta reflexión es: Dios bendecirá nuestra dedicación y esfuerzos. Estaba viendo las noticias en estos días y decía un reportero, debido a la variedad de cosas que se han estado dando a nivel nacional, específicamente en nuestro país, aquí en México, que preocupaba que el año empezara con tantos problemas. Y bueno, sabemos que está ya a las puertas nuevas elecciones para presidente y gobernadores y otras cosas, ¿verdad? Aquí en nuestra ciudad, en México, en la Ciudad de México también. Y este reportero hacía alusión al hecho de que le preocupaba, en extremo decía, esta variedad de circunstancias que tiran al lado de la inseguridad, la violencia, la falta de trabajo, la ausencia de mayor adquisición monetaria, etcétera. Y decía este reportero, es difícil pensar que podamos decir que estamos bien cuando los hechos dicen otra cosa. Bueno, no estoy diciendo esto porque quiero estar hablando de política, es en lo que menos pienso. Uso esto como trampolín para decir que bueno, estamos comenzando un año. Y quisiéramos, hermanos, que el año que comenzamos ya pudiera ser un año con cosas, con sentires en el corazón que nos impulsen a decir, vamos a empezar bien. Porque a veces parece que empezamos el año como arañando, ¿verdad?, las cosas, como arrastrándonos, como con un pesar, que si así es el inicio, ¿cómo será el resto? Bueno, pienso que a veces, hermanos, así es la vida del creyente. No digo que la suya particularmente, sino la vida de muchos creyentes. Me siento como pesado espiritualmente y eso no me hace sentirme animado, o tratar de ver una visión de Dios para mi vida a la luz de las Escrituras que me anime, que me alegre, que me motive, sino me siento así. Y entonces, como dice este reportero, lo que vemos parece que aplasta lo que a veces decimos o sentimos, ¿verdad? En esta tarde hemos leído un texto de la Escritura que creo que la mayoría conoce. Si no, sería bueno que leyera el libro de Nehemías, un libro muy interesante, que junto con el libro de Esdras, no se pueden leer uno y otros aisladamente, usted tiene que leer Esdras y Nehemías juntos. Porque Esdras fue enviado por el rey antes que Nehemías para poder reconstruir el templo de Jerusalén que había sido derrumbado y para reiniciar el culto, ¿verdad? Y todos esos rituales ceremoniales que Israel practicaba y que, bueno, se habían quedado cesados debido a la invasión que años atrás había llegado a ser objeto Jerusalén como capital del reino del sur, Judá, y todo se había quedado tirado. Entonces después Nehemías pide permiso y regresa a Jerusalén. Leímos una partecita nada más, usted tendría que leer, le digo desde el principio para leer toda la historia. Y Nehemías llega a Jerusalén no para reconstruir el templo, porque eso ya lo había hecho Esdras. Zorobabel había participado en algunas otras cosas también, pero Nehemías llega con una visión particularmente específica y es que él quería que su pueblo y los que habitaban la ciudad de Jerusalén no estuvieran tan al descubierto, porque la ciudad había sido derrumbada a sus muros. Cuando Nabucodonosor entró, años atrás, entró con todo su ejército y arrasó con la ciudad, derribó el templo, derrumbó el muro y la ciudad estaba literalmente tirada. Llegó con una visión particular. Él no estaba en Jerusalén, estaba muchísimos kilómetros lejos. Pero cuando le llegó la noticia de lo que
su ciudad estaba atravesando, le angustió, le preocupó. Pero Nehemías no oró y dijo: Señor, te pido que ayudes a estos pobres conciudadanos que están allá, mis paisanos, mis hermanos de raza, ayúdalos, Señor, pero pues a ver qué hacen. Pero yo estoy orando aquí. Él no hizo eso. Sí oró en parte, una parte de su reacción fue orar, pero hizo algo más, ¿verdad? Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Al estudiar el tema de la iglesia, quienes han estado con nosotros en los discipulados y los estudios, y aquí lo tratamos no hace mucho precisamente, el tema de la iglesia, uno de los asuntos trascendentales al estudiar el tema de la iglesia es cuando entendemos que cuando venimos al Señor y nos ubicamos en una iglesia local, nos integramos a esa iglesia local. Cuando nosotros oramos pidiendo dirección a Dios y buscamos una iglesia donde congregarnos, encontramos que la iglesia donde asistimos es un lugar donde Dios me está bendiciendo, donde Dios me está alimentando, Dios me está cuidando, Dios está ocupando de mí, y doy gracias a Dios por eso y persevero allí, porque sé que Dios, a través de esa iglesia local que se ha constituido en mi familia espiritual, está ayudándome, está cuidándome, me ayuda en todos los aspectos que tienen que ver conmigo como parte de una familia en el Señor, y se hace cargo de mí en todos esos asuntos. No como yo quisiera, porque tal vez yo en lo individual quisiera que la iglesia hiciera esto o aquello, pero la Biblia dice que la iglesia debe hacer esto y lo otro. Entonces, no me enojo porque no haga todo lo que quisiera, pero le agradezco a Dios porque hace todo lo que puede en sus circunstancias y posibilidades para mi bienestar espiritual. Somos una familia espiritual, y esta familia espiritual, hermanos, que es esta iglesia local, este núcleo espiritual que conformamos aquí en esta colonia, en la Ciudad de México, la hemos elegido nosotros para conformar parte de esa membresía, y así mediante la membresía que hemos llegado a conformar, participar, procurando, hermanos, de manera personal el bienestar también de esta familia en el Señor. Es cierto que como familia espiritual funcionamos casi idénticamente como funciona una familia consanguínea, solo que a diferencia de la familia consanguínea a la que pertenecemos todos, hermanos, donde por lo regular, digo por lo regular porque usted sabe, y decir lo contrario sería ser mentiroso y salirme de la realidad. Hay hombres que dicen: yo ya no quiero esta familia, y dejan su familia y se van y hacen otra familia por allá. Igual a veces unas mujeres dicen: yo ya no quiero esta familia, y dejan a su familia y abandonan. Hay hijos que dejan a sus padres y los abandonan. Eso se da, pero generalmente la familia consanguínea, hermanos, no deserta. El esposo no deja a la esposa no deja al esposo, los hijos no dejan a sus padres, los padres no abandonan a sus hijos. La familia en general se mantiene, no cambian de familia por los problemas, no se cambian de núcleo familiar porque no les gusta esto o aquello, no. Y digo, a diferencia de la familia consanguínea, la familia espiritual, que es la iglesia, muchas veces sí lo hace, ¿verdad? Y entonces los miembros se enojan por esto, están en desacuerdo por lo otro, y dicen: no, yo ya no me voy, y buscan otra familia, y dicen: mientras no me molesten, mientras no me desencanten, mientras no me desilusionen, mientras no me todo va hacia acá, ¿verdad? Mientras yo aquí. Cuando yo me voy. Y eso no es correcto. No es correcto. Yo le he dicho, y como paréntesis lo vuelvo a repetir: la iglesia ninguna es perfecta. Y hay gente que anda de iglesia en iglesia buscando perfección y nunca lo va a hallar, por lo tanto jamás se va a establecer. Siempre vamos a encontrar defectos, fallas, errores, equivocaciones en las iglesias. Y si yo no me ajusto a esa realidad, entonces nunca me voy a ubicar y voy a ser un creyente errante, ¿sí? Un creyente que va de un lado a otro y no me establezco. El propósito de Dios es que yo me establezca, y como dije hace un momento, yo procure el bienestar de mi familia espiritual, ¿verdad? Como lo hacemos en casa. El varón trabaja y procura el bienestar de su familia. Cuando la esposa se integra a las labores, a una labor fuera de la casa porque no alcanza el dinerito, no dice: esto es mío,
no, lo integra, ¿verdad? Y se esfuerza por el bienestar de su familia. Cuando los hijos crecen y ya son autosuficientes y trabajan, no dicen, ahora me voy a dar la grande. No, los hijos trabajan y ayudan en la casa. Conforme van creciendo les vamos enseñando que también deben ayudar, deben colaborar, y cuando crecen ya no les tenemos que decir que lo hagan porque están habituados a hacerlo. Son parte de un núcleo que se cuida, se procura y ayuda para que la familia sea sólida, fuerte y esté lo mejor posible. Eso, hermanos, se aplica a la iglesia del Señor también. Entonces, quiero hoy, hermanos, compartir brevemente 3 verdades que he extraído del texto que leímos, particularmente del verso 18 de Nehemías capítulo 2, y que es mi deseo, hermanos, pueda movernos a la reflexión y a grandes decisiones que redunden, en este caso, hermanos, para la gloria de Dios y para la bendición y fortalecimiento de nuestra familia espiritual, que es esta iglesia que amamos, Fuente de Agua Viva, aquí en la colonia Arboledas del Sur, en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, ¿verdad? Esta es nuestra familia en el Señor. Entonces, quiero compartir brevemente estas 3 verdades que extraemos de este texto bíblico y que espero, hermanos, que nos hagan pensar, meditar, reflexionar. Número 1. El conformismo espiritual nos impide aspirar a algo mejor para nosotros mismos y para nuestra iglesia local. El conformismo espiritual nos impide aspirar a algo mejor para nosotros mismos y para nuestra iglesia local. El contexto de lo que los judíos habían estado viviendo desde la invasión de Nabucodonosor en el año 586 a.C., cuando entró a Jerusalén y destruyó todo, y derribó los muros, derribó el templo, destruyó todo lo que había dentro de la ciudad, hasta el momento cuando Nehemías, hermanos, llega a Jerusalén, había sido de miseria, tristeza, desolación y abandono absoluto. Cuando Nabucodonosor se fue, se llevó a la mayoría. Históricamente se sabe que muchos murieron, fue una invasión, ¿verdad?, armada. Muchos se opusieron, muchos murieron, pero a muchos se los llevaron. De acuerdo a la historia, los que se quedaron fueron los más pobres y muchos que lograron escapar fueron los que después con el tiempo constituyeron los ciudadanos que habitaban precisamente la ciudad de Jerusalén. Y estos, estando en Jerusalén, después de todo este tiempo, vivían en estas circunstancias, de manera miserable, abandonados en lo absoluto, sin haber hecho durante todo este tiempo nada para poder cambiar su situación. Había un grupo no muy grande de judíos entonces habitando la ciudad, y aunque vivían dentro de la ciudad, hacía más de 100 años, imagínese usted, hacía más de 100 años habitaban esa ciudad, y usted, como le dije al principio, puede leer el libro porque me interesa que usted vea cómo estaban las cosas ahí. Ninguno de estas personas había hecho nada, ninguno había dicho, oigan, hagamos una reunión, tenemos años viviendo aquí y miren cómo estamos en el abandono, debemos procurar encontrar una solución a nuestros problemas porque estamos a la intemperie literalmente. No sé cómo vivían porque Nabucodonosor destruyó todo adentro de la ciudad, las casas, el templo, si se dedicó a destruir el templo, imagínense qué hizo con las casas de habitación, todo lo que había dentro de la ciudad fue destruido. No sabemos cómo vivían, los historiadores no dicen mucho acerca de eso, pero alguno que otro se atreve a decir que los que vivían en la ciudad vivían en la peor miseria. Los muros seguían derribados, y nadie había hecho nada para que esta situación fuese distinta. Cuando Nabucodonosor entró entonces en la ciudad, se llevó todo lo valioso que había ahí, los tesoros de la casa de Dios, todas las cosas que habían en la ciudad, se las llevó. Y se llevó a la gente más importante también. Y lo que no le importó mucho, lo dejó, ¿verdad? Los que quedaron, se quedaron lamentando la situación en la que ellos se habían quedado, pero aunque la condición en la que estaban era lastimera, tampoco habían hecho nada para corregir este mal en el que vivían, y su situación se había hecho permanente, ¿sí? Se había hecho permanente. Pasaron los años y más años pasaron y continuaron viviendo entre los escombros, habiéndose habituado, lamentablemente, hermanos, a vivir en estas condiciones sin que con el paso del tiempo esto les afectara, ni les molestara, ni les incomodara. Nada.
Históricamente tuvieron que pasar aproximadamente 100 años para que un hombre que ni siquiera vivía en Jerusalén, que probablemente incluso había nacido en el exilio, allá en donde estaba, desterrado con su familia, porque probablemente nació en el cautiverio, tuvieron que pasar tantos años, hermanos, para que este hombre llamado Nehemías, al que probablemente ni siquiera le tuviese que haber importado lo que pasaba con la gente en Jerusalén, se sintiera incómodo, le doliera y se sintiera angustiado por lo que sus hermanos estaban atravesando cuando él se enteró de las condiciones en que estaban los judíos en Jerusalén. Lea el capítulo 1. Cuando las noticias llegaron a sus oídos, en oración buscó tomar una decisión y pidió a Dios dirección para saber qué debía hacer él con esta situación. Después de haber orado, ayunado, llorado y lamentado, decidió que él quería ir a Jerusalén y reconstruir los muros de Jerusalén, porque amaba tanto a sus hermanos y a su ciudad que arriesgó todo. Arriesgó todo. Él era el copero del rey. Y déjeme decirle que ser el copero del rey no era cualquier trabajo en la corte de un hombre tan importante que en ese momento tenía y era el rey bajo el dominio, bajo el cual estaba el dominio de todo el mundo. ¿Sí? Todo el mundo. Él era el copero del hombre más importante en todo el mundo en ese momento de la historia. Y ser el copero era que el rey le tuviese toda la confianza a ese hombre. Porque él probaba no solo el vino que el rey tomaba, el agua que él tomaba, sino la comida que él probaba. Todo lo que venía a las manos del rey pasaban primero por las manos de Nehemías. Y podría decirse, de acuerdo a lo que dice un comentarista, que era el hombre en el que el rey solía confiar todas las cosas más importantes. O sea, Nehemías no era cualquier hombre en la corte del rey Artajerjes. Era el hombre de más confianza del rey. Tal vez ni su mujer, ni sus hijos. Era Nehemías. Así es que el trabajo de Nehemías y su posición, hermanos, estaban en peligro, en riesgo. Su posición económica, su trabajo como copero y confidente del rey, su posición política, su posición social. No se habla de una familia, pero su familia también estaba de por medio y su vida misma, ¿sí? Para ayudar a sus hermanos y solucionar la situación que los judíos estaban atravesando en Jerusalén. El viaje a Jerusalén no era como decir, me voy de aquí por decir algo, me voy de aquí a Acapulco, ¿no? No, era un viaje con muchos riesgos, con muchos peligros. Habían muchas cosas que podían haber puesto en riesgo su vida y todo eso estaba en riesgo entonces. Todos los que vivían en Jerusalén se habían habituado tanto a ver el desastre a su alrededor, todos los días, que ese desastre, ese desorden, ese tiradero por todos lados, ya no les molestaba, ya no les incomodaba, ya no les decía nada, ya no producía en ellos absolutamente nada. Todo esto se había vuelto en ellos tan natural y tan rutinario que ya no fueron capaces de reaccionar con el paso del tiempo y encontrar cómo podrían ellos hacer algo para cambiar las cosas a su alrededor. Simplemente se conformaron a vivir de esa forma todos los días. Si se acuerda, hace 2 semanas cuando estábamos terminando el año, el 31 de diciembre, yo le decía que un consejo era hacer un inventario de nuestra vida espiritual. ¿Cómo concluimos el año? ¿Cómo estábamos llegando al final del año? Realmente, ¿cómo está mi fe? Entre los bienes que yo podría inventariar de mi vida espiritual, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo está mi búsqueda de Dios? ¿Cómo está mi necesidad de Dios? ¿Cómo están todas esas cosas que son las esenciales para la vida de un creyente en esta vida? Porque las cosas esenciales para nosotros no son el trabajo, ¿sí?
No es mi salud física, no es cómo está mi condición física, cómo está mi relación familiar, cómo está mi casa. Voy a traer un arquitecto, un ingeniero para que la revise, cómo anda mi carrito, que no se me vaya a echar a perder este año, cómo está mi economía, cómo está... No, 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 esas no son las cosas importantes. Las cosas importantes para nosotros, hermanos, tienen su base en Dios. Entonces mi relación con Dios debe ser lo más importante. Y yo le decía, ese domingo 31, hermanos, deberíamos hacer un inventario y revisar cómo está. ¿Cómo llego al final del año? ¿Sí? ¿Se acuerda? Ojalá se acuerde. Claro está, también le decía en dicha oportunidad que uno no debería llegar al final del año para hacer este tipo de actividades o de acciones consigo mismo. Porque esto debería ser algo que hagamos con nosotros todo el tiempo. ¿Verdad? Examinar nuestro corazón, saber cómo estoy en mi relación y comunión con Dios. Realmente lo que yo hago, cómo vivo como cristiano, evidencia de mí que estoy en el camino correcto, que estoy viviendo la vida cristiana, no perfecto porque nadie la vive, pero debe ser nuestra aspiración, ¿verdad? Vivir esa vida, la vida cristiana con tal entrega, de tal manera que yo podría decir, estoy haciendo un esfuerzo y estoy tratando de hacerlo, estoy procurando vivir como Dios dice, pero sé que todavía me falta, sé que todavía hay cosas en las que me quedo escaso, pero estoy diciéndole, Señor, ayúdame. Y le decía al principio de este sermón hoy que a veces estamos como arañando, digamos al final del año, así como, como con ganas, pocas ganas, ya casi no llego al final del año. Y así lo comienzo también el nuevo año. Y si así comienzo el año, ¿cómo va a ser el resto del año? Si la cuesta espiritual de enero, ¿verdad? Me resulta, híjoles, ya mejor ni hago el esfuerzo. Está tan empinado esto, que ¿para qué me esfuerzo? Entonces, ¿cómo va a estar febrero? ¿Cómo va a llegar usted a marzo? ¿Cómo va a llegar usted a junio? ¿Cómo va a llegar usted a diciembre si Dios nos da la vida? ¿Sí? Espiritualmente estoy hablando. Con Cristo, déjeme decirle algo que he dicho muchas veces, como le dije la semana pasada, voy a seguir siendo disco rayado con muchas cosas, es el trabajo que Dios me dio y lo voy a hacer con gusto. Espero que a usted no le fastidie oír la misma canción todo el tiempo. Pero con Cristo no existe nada a medias. Con Él es todo o nada. Es frío o es caliente. Lo amamos o no lo amamos. Vamos o nos quedamos. Estamos o no estamos. Somos o no somos. Si usted es hijo de Dios, entonces ya no es enemigo de Él. Pero si usted no es hijo de Dios, entonces usted es enemigo de Dios. Así es con Dios. No hay cosas a medias. En la vida material, en la relación con las personas, muchas cosas están a medias, a veces ni a eso llegamos, ¿verdad? Pero con Dios no es así. Muchos verdaderos cristianos se han conformado a vivir una relación con su Señor accidentada, de conveniencia, circunstancial, casual, ocasional, y aunque saben que esto está mal porque lo saben, porque mire, lo pueden ver, ¿sí? Igualmente que aquellos judíos de Jerusalén de los que estamos hablando, hermanos, también se han habituado, también se han acomodado a vivir así. Y no hay reacción. No hay ninguna señal de un avivamiento interno en el corazón. Ya no se incomodan, no se sienten de ninguna manera mal, no hay remordimiento, su conciencia parece que incluso hasta se ha cauterizado a la voz de Dios y a la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios rebota, ¿sí? Llega y rebota. No hay forma de que la palabra de Dios entre porque su corazón se ha cauterizado. Y la palabra cauterizar indica algo que se ha endurecido, se ha encallecido. Se ha formado un callo en el corazón de muchos creyentes, de modo que ya la palabra de Dios no penetra bien o no penetra. Están viviendo entre las ruinas de una malograda vida espiritual y no hacen nada para revertir ese daño. No acuden a Dios, no reaccionan, el paso del tiempo los ha inhabilitado, por decirlo de esta forma, para poder darse cuenta que pueden cambiar todo, pero dicen, ay, ¿para qué? Ya tengo años así, ¿ya para qué? ¿Verdad? Así pensaban los judíos. Llevamos 50 años, ¿quién ha hecho algo?
Nadie. Pues yo tampoco. Entonces siguen en las ruinas, ¿verdad? Siguen en el abandono, siguen en medio del desastre y se acomodan a ello. Se acomodan a ello. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Bueno, lo que Dios espera de nosotros, hermanos, es que veamos las cosas, que si después de hacer una especie de autoexamen en nuestro corazón, y yo le decía el 31 de diciembre, un inventario de nuestra vida espiritual y ver cómo están esos bienes que Dios nos ha dado y que deben ser algo que cuidemos, y si está mal cuidado, cuidarlo, buscar la forma de hacerlo mejor, llegar a estas alturas del año y decir, Señor, esta es mi vida espiritual. Yo no quiero ver la vida espiritual de nadie. Yo no puedo juzgar, no debería, porque lo hacemos muchas veces, juzgar la vida espiritual de nadie. Sí, ayúdame a ver mi propio corazón. Sacarlo, ¿verdad? Y estoy hablando figurativamente, meter nuestra mano adentro de nuestro propio corazón y sacarlo, ¿verdad? Y verlo. ¿Se acuerda que dice Jeremías 17? Jeremías 17 dice, engañoso es este corazón. ¿Y qué dice? Y dice, y perverso. Señor, este es mi corazón, pero yo quiero, Señor, que tú lo cambies. Yo quiero, Señor, con tu poder, que tú lo transformes a tu voluntad, colocarlo en su lugar otra vez y decirle, Señor, yo deseo un cambio en mí. Hay en mi vida áreas que han mejorado, pero pueden mejorar más. Hay en mi vida áreas, Señor, en mi relación contigo, que están descuidadas, están como las murallas de Jerusalén, derrumbadas, tiradas. Estaba leyendo en la semana, en los Reyes, cuando Elías, ¿se acuerda usted? Dice que Dios lo llevó y le dijo a Acab que no iba a llover sino por su palabra. Y se fue. Y Dios le dijo, vete, y lo mandó por allá y le dijo, te voy a enviar unos cuervitos para que te den de comer y vas a tomar ahí agua del río. Y Dios le dio a Elías por un tiempo, le dio comida y carne en la mañana, comida y carne en la tarde, y agua del río. Y cuando esto se secó, le dijo, ve allá por tal lugar, por Sarepta, le he dado orden. Me sorprende a mí cada vez que leo ese texto ahí, dice, le he dado orden a una viuda que te sustente. Y cuando Elías llegó, lo que encontró fue una viuda, sí, pero miserable. Y dijo, es que andaba buscando unos leñitos para hacerme un pan ahorita y cocerlos para mí, para mi hijo, porque es toda la harina que tengo. Va a salir ahí no me va a salir un bolillo de 2 kilos, ¿verdad? No, me va a salir una tortita ahí chiquita de pan, me la iba a comer con mi hijo y dejarnos morir porque ya no hay más. Y Elías le dijo, pues ve y dice, ¿quién? ¿Se acuerda que dice el texto? Dice Jehová, que la harina no va a escasear, ni el aceite se va a acabar. Hazme primero a mí, dice, pero incluso siempre me ha sorprendido, se dice, hasta con gustos Elías, dice, pero házmelo a mí, no sobre las brasas, no, en el rescoldo. ¿Sabe qué es el rescoldo? Pues el rescoldo es la ceniza caliente, ¿verdad? Que queda después de que quema la leña, queda una ceniza bien caliente. Dice, ahí abajito de esa ceniza me haces mi tortita primero. Dice, así me gusta a mí. Y después la haces para ti, para tu hijo. Y dice ahí el texto, que eso lo hizo todo el tiempo hasta que la lluvia volvió a caer. Porque la harina no se acabó, ni el aceite se acabó. Y pienso, hermano, que nosotros necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creerle a Dios de tal manera que yo pueda confiar que cuando Dios me dice a mí, que yo lo vea a Él y lo busque para arreglar las cosas que yo no puedo arreglar, Él las va a hacer. Cuando busco consejo en mí mismo, hallo en mí a un corazón que engañoso y perverso. Así quédate, si no es el único cristiano tibio. Pues, si hubieran otros, no hubieran otros, pues sí, yo te diría, Marco, pero no eres el único, quédate así. Eso me aconseja mi corazón. Estás cansadito, ay, no busques a Dios, ¿para qué? Te vas a volver santurrón y Dios no quiere santurrones. Y le creo a mi corazón perverso, ¿verdad? Y entonces me vuelvo como estoy, me quedo como estoy. No quiero ser santurrón. Te vas a volver fanático, santo, todos los domingos en el templo y tú no eres el pastor. Y le creo a mi corazón engañoso y perverso, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay gente que prefiere vivir por lo mismo entonces en una vida ruinosa espiritualmente, ¿verdad? En la calamidad de una vida
que no estaba produciendo nada. Y como le dije hace un momento, somos parte de una familia espiritual, y la familia espiritual, ¿qué hace? Se cuida, se procura, hace lo que sea para que esta familia de la que yo soy parte sea una buena familia, una familia bendecida, ¿verdad? Eso hacemos. Número 2. Necesitamos darnos cuenta, hermanos, que las limitaciones espirituales no son parte de la voluntad de Dios. Estas no vienen de Dios para nosotros. Una persona se puede sentir limitada espiritualmente, pero Dios no lo hizo así, ni le puso limitaciones. Dios no pone limitaciones. Cuando Dios en su palabra dice que debemos pedir de su espíritu, dice que debemos pedir sin límites, ¿sí? Porque Dios, hermanos, es abundante para nosotros, en todos los sentidos. Los judíos se habían quedado en Jerusalén, como ya sabemos, y se habían habituado a ver todo el desastre a su alrededor, tanto que ya no les incomodaba. Pero no solo era el hábito y la costumbre frente a todo el caos, no, también era algo interno. El desánimo y la falta de una correcta visión de sí mismos ante todo ese desastre no los ayudó a desear y procurar algo mejor para sí mismos. Oí la historia de 2 vendedores de zapatos, tal vez usted la conozca, pero oí la historia de 2 vendedores de zapatos que uno dijo, fue a un pueblo y llegó con buenos planes de ventas de zapatos, y cuando llegó nadie usaba zapatos, y cuando vio a todo el mundo descalzo, se fue y dijo, pues no, aquí no hay forma de hacer negocios, nadie usa zapatos, y se fue, decepcionado y fracasado. Llegó otro vendedor y vio a todo el mundo sin zapatos, descalzo, y le brillaron los ojitos y dijo, aquí hay negocios, aquí nadie usa zapatos, y se estableció ahí. Hermano, uno puede ver las cosas de una u otra forma, ¿verdad? Uno puede verse al espejo y decir, no eres un buen cristiano, nunca lees la Biblia, pero no estás tan mal, ¿verdad? Puede uno justificarse, puede uno pensar de sí mismo, pero pues no soy el único que vive así, así que pues, así me quedo. Uno puede ver su propia condición, y uno puede, hermanos, pedirle a Dios y salir de esa situación también. El hecho de que los judíos se habían habituado a vivir así los había maniatado, los había amarrado, hermanos, para impedirle romper con todo eso y continuar, por lo tanto, en el abandono. En el capítulo 1 usted puede ver cómo Nehemías estaba muy tranquilo en el trabajo en la corte de Artajerjes. Estaba trabajando a gusto, muy tranquilo, nada lo incomodaba, nada lo había inquietado. Pero de repente dice que llegaron unos judíos y llegaron a hablar con Nehemías y le dijeron, oye, ¿no sabes cómo está nuestro pueblo allá en Jerusalén? Y dijo, no, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Y dijo, pues los que están viviendo allá están en la peor miseria, no tienen nada, están abandonados, están en una crisis terrible, Nehemías. Están viviendo en, no sé cómo, porque las casas quedaron derrumbadas, el muro está tirado todo y nadie ha hecho nada. Y cuando Nehemías oye eso, como le dije hace un momento, no dijo, pobrecitos, híjoles, ojalá alguien los ayude. Bueno, y siguió su trabajo. No, usted puede ver en el capítulo 1 que cuando Nehemías se entera de esto, hace algo. Dice ahí en Nehemías capítulo 1 verso 4 lo siguiente: cuando oí estas palabras, dice, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Fíjese lo que hizo Nehemías. Lloró porque le dolió la situación de sus hermanos en Jerusalén. Luego dice que hizo duelo, ¿sí? El duelo es una forma externa de un sentir interno, o un dolor profundo ante la pérdida, en este caso, hermanos, de un ser amado, ¿sí? Lo que una persona siente cuando pierde un ser amado, muy amado, es lo que sintió Nehemías. Como si hubiera perdido algo tan valioso. Él dice, hizo duelo. Y no un ratito, dice, por algunos días. Y luego dice, ayunó. Ayunó. Fue capaz de dejar de comer para que en oración
buscase en Dios una respuesta a su sentir por sus hermanos que estaban lejos. Y después de haber orado, usted puede ver en el capítulo 1 que tomó una decisión y dijo: yo voy a ir y voy a resolver esta situación, yo lo voy a hacer. Él lo decidió. Nehemías no sabía con exactitud las condiciones en que se encontraban sus hermanos en Jerusalén, pero él tomó una decisión y una determinación firme que lo llevó a obrar de inmediato ante la situación de la cual se estaba enterando apenas. Como pastor, me he hecho esta pregunta cuando veo a cristianos atascados, atorados y apartados de Dios. Yo me pregunto, ¿cómo puede alguien que dice conocer a Dios verse a sí mismo en las condiciones en las que se encuentra y no reaccionar? ¿Sí? No reaccionar. Saber que está mal, porque sus acciones y las cosas que hace le dicen: estás mal, eres un hijo de Dios, pero no estás viviendo bien, etcétera, 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 y no reacciona. Yo me pregunto, ¿qué pasa? La respuesta que ha encontrado, hermanos, ante esta situación es que también se han habituado, se han acostumbrado a vivir en ese desastre espiritual en que se han convertido y han convertido su relación con su Señor, y esa mala costumbre, ese equivocado mal hábito de verse a sí mismos, hermanos, y de aún justificarse, no los deja levantarse de esa situación espiritual, porque también a la larga les ha quitado el ánimo y la voluntad para tomar mejores decisiones. Algunos dicen que fueron 70 años los que la ciudad había estado abandonada. Pues usted y yo hacemos cuentas desde el año 586 que Nabucodonosor entró y deshizo la ciudad y dejó todo en el abandono, hasta el año 445, que es cuando Nehemías llega a Jerusalén a empezar la obra de reconstrucción. Pasaron más de 100 años. Más de 100 años. Hayan sido 70 años o más de 100 años, lo que importa aquí es que la ciudad estaba destruida desde entonces, la muralla tirada desde entonces, y todos los habitantes de Jerusalén, tanto como los que estaban fuera y sabían de esta situación, ninguno había hecho nada para resolver ese problema. Todos, pero especialmente los que vivían dentro de la ciudad, hermanos, habían permitido de manera consciente, tanto como inconsciente, que su situación los tuviera así, limitados, expuestos y viviendo miserablemente por tanto tiempo. Como ya dije, la situación tan deplorable fue algo que ellos se buscaron porque hicieron caso omiso de Dios a su tiempo. Usted recuerda la historia, Dios les dijo: no me abandonen, no me dejen. De hecho, leímos hace un momento en Deuteronomio capítulo 28 y 29, lea usted esos dos textos de la palabra de Dios. Dios establece que si ellos obedecían y caminaban con el Señor, Dios los bendeciría, que es el texto que leímos. Pero en el capítulo 29 Dios habla acerca de las maldiciones que vendrían por abandonar a Dios, y ellos lo sabían. Dios les habló una y otra vez a través de sus profetas, pero el pueblo no quiso. Vieron cuando Salmanasar en el año 722 entró allá a Samaria y derribó todo, ¿sí? Y se llevó a los del norte de Israel y su capital Samaria, se lo llevó, y Dios les dijo: vean eso y aprendan. Pero ¿saben qué hicieron los del sur? Dijeron: no nos importa. Y en el año 586 Nabucodonosor entró, mató a muchos, derribó todo, derribó su orgullo religioso, su templo, y acabó con todo. Pero lamentablemente, hermanos, ellos no habían aprendido. Fue resultado de hacer caso omiso de la voz de Dios una y otra vez, y entonces lo que ahora estaban sufriendo, ellos mismos se lo habían buscado. Por eso es triste cuando un cristiano dice: yo no voy al templo porque a mí Dios no me hace caso, a mí Dios no me da.
A mí Dios no me oye, a mí Dios no me... Si yo fuera fulano, bien que lo bendice, bien que a mí nunca me ha dado Dios nada. Pero despierta todos los días y no pregunta ¿y quién le dio la vida? ¿Verdad? Come y no pregunta ¿y quién le dio de comer? Va a trabajar y le pagan y no piensa que es una bendición de Dios que trabaje y tenga de comer, ¿verdad? Pero bien que malgasta en vicios, en cosas que no debe, pero no se acuerda de Dios, ¿sí? Pasea y disfruta de la vida, pero no dice gracias Dios. No, dice Dios no me da. Si esto lo tengo es porque yo soy muy listo. Yo soy muy listo. Dios a mí no me ha dado nada. Y entonces, ¿cómo le voy a agradecer a Dios? ¿Para qué? Mi Dios soy yo. Así piensan muchos. Mi Dios soy yo. Yo me doy, yo me busco, yo me procuro. ¿Está bien? Como dije, ¿qué es el corazón? Engañoso y perverso. Y a ese corazón necesitamos enseñarlo a cachetadas si es necesario, hermanos, que debe amar a Dios. Y debe amarlo ¿cómo? Con todas las fuerzas, etcétera, etcétera. También nosotros necesitamos examinar nuestro corazón, pero para examinarlo necesitamos ser muy honestos, imparciales con nosotros mismos y pedir la ayuda del Espíritu de verdad para que veamos adentro de nuestro corazón, porque pudiera ser, hermanos, digo, solo pudiera ser que también algunos estuvieran atorados, estancados, viviendo su cristianismo en medio de las ruinas y el derrumbe espiritual que por mi descuido e irresponsabilidad se ha producido en mi corazón, en mi vida y en mi relación con Dios. Pero por lo mismo no he sido capaz entonces de percibirlo, de notarlo. Se me ha hecho tan habitual que ya no veo. Pues está bien, ¿no? Está bien. Esa puerta en mi casa que está media caída porque una bisagra ya se aflojó los tornillos, ahí estoy atorándola todo el tiempo. Y ya un día llega en que ya no me molesta hacer eso, ya se hace habitual el hecho de que tenga que atorarla de una patada porque no busco un destornillador, aprieto los tornillitos y dejo que la puerta esté en su lugar, ¿verdad? Se hace tan habitual eso. Ese dolor que hay en su cuerpo no es normal, acuérdese, los dolores no son normales. Es aviso de que algo no está bien en usted. Pero se vuelve tan normal que ya no le hago caso, ¿verdad? Y un día me entero que es algo que me está quitando la vida y que ya no me deja muchos días de vida. Pero se vuelven habituales muchas cosas, porque no soy capaz de percibirlo, de notarlo. Se me ha hecho habitual vivir así, pero necesito verlo, necesito notarlo, necesito darme cuenta urgentemente. Y solo Dios, hermanos, nos puede dar la habilidad para ver lo que está mal en mí. Solo Dios. Dígame usted, piense en esto que le quiero preguntar. ¿Le emociona a usted leer las Escrituras? ¿Le emociona? ¿Siente usted la urgencia de la oración diaria con Dios? ¿Siente usted la profunda necesidad de congregarse semanalmente? ¿Le duele cuando peca? ¿Le pesa la inmoralidad a su alrededor? ¿Siente usted la necesidad de una mejor comunión con su Señor? ¿Siente usted un verdadero compromiso con el reino de Cristo? ¿Anhela usted su propio crecimiento espiritual? ¿Se preocupa usted de alguna manera por el crecimiento espiritual de sus hermanos, que es su familia en la fe? Número 3. Nuestro servicio a Dios es ahora, porque la vida, hermanos, también se acaba y no hay regreso, ni más oportunidad para nada. La vida se acaba. Y cuando nos hacemos viejos o la enfermedad llega y nos inhabilita para hacer lo que nunca hicimos, entonces a veces surge, ay, quiero hacerlo. Ya no se puede, ya no. Me estoy quedando ciego. ¿Y qué digo? Señor, dame la vista, quiero leer tu palabra. Tuviste la vista tantos años, nunca la leíste, ¿verdad? Entonces, nosotros nos inhabilitamos, hermanos. Pero las oportunidades son hoy, no son mañana. Después de que el rey le conceda a Nehemías, lea usted por favor el capítulo 1, porque pues Nehemías se deprime y se decae por la situación de su pueblo y el rey lo nota, ¿verdad? Yo imagino que Nehemías era un hombre muy alegre en la corte de Artajerjes,
Porque dice que el rey le dice: oye, Nehemías, ¿qué te pasa? Como que te he visto decaído y tu semblante no es el mismo desde hace unos días. Y dice Nehemías: y entonces temblé ante el Señor, porque estaba orando por esto. Y entonces le dije al rey: Señor, ¿y cómo no voy a estar así si mi pueblo está abandonado? Y la ciudad donde los cuerpos de mis padres están sepultados está tirada, y sus muros tirados y sus puertas quemadas por el fuego. ¿Cómo no voy a estar triste, mi rey? ¿Y sabe qué le contestó el rey? El rey le dijo: ¿y qué pides, Nehemías? ¿Qué quieres? Dice, Nehemías tembló ante el poder de Dios, porque eso estaba orando Nehemías, por eso estaba ayunando, y la respuesta de Dios llegó. El hombre más poderoso de la tierra le dijo a Nehemías: ¿qué quieres? Oye, hermanos, es como si nos llamara hoy, por decirlo, algunos están peleados con AMLO, ¿verdad? Bueno, por decirle, lo llamo hoy Biden, ¿verdad? Y le dice: oye, te escogí para preguntarte ¿qué quieres? Oye, ¿qué diría usted? El presidente de los Estados Unidos me llamó y le voy a pedir $10 millones. Oye. El rey le dijo: ¿qué quieres, Nehemías? ¿Qué pides? Y Nehemías le dijo: Señor, dame permiso para ir a la ciudad de mis padres y reconstruir su muralla. Y no solo le pidió eso, ya usted le dijo: pues si me puedes darnos un pequeño ejército para que me acompañe, porque el camino es peligroso, va a ser bueno. Y no solo eso, también quiero madera para... Y el rey le dio todo. Todo se lo dio. Hermano, cuando usted busca a Dios de corazón, cuando buscamos a Dios sinceramente para decirle a Dios: Señor, ayúdame a reconstruir mi vida. ¿Usted cree que Dios no le va a dar todo lo que usted necesita, hermano? ¿Usted cree que Dios no le va a dar vida, salud, las oportunidades para que lo haga? Y le comentaba hace un rato de Elías. Cuando Elías se entera de los profetas de Baal, les dice, ¿verdad? Porque el pueblo se había apartado de Dios y buscaba a los Baales, y les dice: vengan, vamos a decidir hoy quién es Dios. ¿Les parece? Dijo el pueblo: sí, vamos. Y lo llevó por allá. Y dijo: a ver ustedes, 450 profetas, hagan su sacrificio, hagan esto y esto y esto, y no echen nada. Díganle a su Dios que eche fuego. Y el Dios que conteste por fuego, ese es Dios. Y desde la mañana hasta la tarde, aquellos estuvieron gritando y brincando como chapulines, y no pasó nada. Y entonces dijo Elías: a ver, vengan. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo Elías? Reconstruyó el altar de Dios que había sido tirado y abandonado. Lo reconstruyó. Hermanos, ese altar representa nuestra vida ante Dios. A veces tenemos el altar de nuestro corazón tirado, ¿eh? Abandonado ante Dios, bien puesto para otras cosas, pero abandonado para Dios. ¿Qué debemos hacer? Pedirle a Dios que nos ayude a reconstruir nuestro corazón. Por eso el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dios no le pide a usted su mente, sus habilidades, sus dones espirituales, sus talentos. Dios nos pide nuestro corazón, porque nuestro corazón es ese pequeño altar que Dios ha puesto en nosotros, hermanos, para adorarlo a Él, para que nuestra vida, como dice Pablo en Romanos 12, sea un sacrificio que vivo, santo y agradable para Él. No solo hoy, hermano, sino mañana, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, todo enero, todo febrero, todo marzo, todo este año. ¿Qué le parece? ¿Se va a cansar usted de ser un sacerdote que ofrece su vida misma al Señor todos los días? Ojalá que no, ojalá que no. Lo que siguió a esto no hubiera podido pasar si ese altar no hubiera sido reconstruido. Hasta que ese altar fue reconstruido, Nehemías hizo su sacrificio, lo puso ahí, le puso leña verde. Dijo: busquen la leña más verde que encuentren y la ponen ahí. Y es más, échenle agua. Hizo una zanja y le mandó a echar 3 veces agua ahí. E hizo una pequeña oración y dijo: Señor, tú eres Dios, contesta. Y cayó fuego y chupó todo, hasta las piedras que había puesto Nehemías ahí, las consumió el fuego. Hermano, cuando nos volvemos a Dios, cuando buscamos a Dios,
sucede lo que sucedió en la experiencia de Elías. Y sucede lo que sucedió, lo que pasó en la experiencia de Nehemías. Porque hay una reacción, ¿verdad?, que Dios espera de usted y de mí. No importa si usted tiene 60 años, 80 años, o tiene 15 años, o tiene 20 años. Dios espera eso de usted y de mí. Y si pensamos, pero pastor, el hermano lo hace, ¿por qué espera que yo lo haga? No, Dios no está esperando que lo haga, está esperando que usted lo haga. La excusa nunca debe ser que porque fulano no lo hace, yo no lo hago. No. Hay gente que no come, ¿usted por eso no va a comer? No tengo hambre, dice el esposo. Pues yo tampoco, dice la mujer. Así es, ¿verdad? Si es tu problema, no tienes hambre, yo sí tengo hambre. Yo no perdono la comida, ¿verdad? Entonces, el interés de Nehemías y la profunda preocupación que él manifestó por su pueblo y su ciudad, habiendo llegado de tan lejos y siendo él un hombre tan importante en la corte del rey y ahora estaba allí para trabajar, despertó en el pueblo algo que no habían sentido por tantísimos años. El ánimo suficiente para sacudirse la apatía, el desgano y el desinterés y levantarse a trabajar. Eso es lo que despertó Nehemías. Algunos no quisieron trabajar. Eso lo puede leer usted en este capítulo 3. Dice que algunos no quisieron. Y digo, bueno, eso es normal. Siempre va a haber gente que dice, ¿sabe contar, pastor? Pues conmigo no cuente, ¿verdad? Hay gente que así dice, ¿sabe contar? Conmigo no cuente. Bueno, está bien, gracias a Dios. Mire, si yo le decía a Dios en oración la semana, Señor, gracias porque esto y esto, porque si fuera obligatorio, Señor, todos estaríamos ocupados. Y hoy en la mañana hablando en la escuela dominical decíamos eso, ¿no? Si fuera obligatoria las cosas con Dios, mira, hermano, no habría nadie desocupado. Todos haríamos algo, todos estaríamos aquí todo el tiempo y habría que hacer 3, 4 cultos en el día porque no alcanzaría este pequeño espacio para albergar a tanta gente que hoy está en su casa rascándose la cabeza, ¿verdad?, o paseándose en otro lado, pero no aquí. Pero no es obligatorio y bendito sea Dios, porque cuando no es obligatorio yo digo, Señor, yo quiero, lea Salmo 100, ¿no?, y entro por esas puertas con gratitud en mi corazón, hermano, Dios se regocija en su pueblo. Dios se regocija en su pueblo y Dios es Dios maravilloso entre un pueblo que voluntariamente se congrega a adorarlo y cuando se va dispuesto a vivir para su gloria. En eso Dios se glorifica. ¿Cómo vivimos en la semana? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice el verso 15 del capítulo 6, y ya casi terminamos. Fue terminado pues el muro, dice, el 25 del mes de Elul, que es el mes de agosto, septiembre, y dice en 52 días. ¿Qué le parece? Cuando llegó Nehemías, dice que 3 días estuvo descansándose, porque el viaje había sido horrible. 3 días descansó y al 4.º día se levantó y sin decirle nada a nadie, fue a inspeccionar todo. Nadie sabía nada. Nadie se había enterado de lo que Nehemías estaba haciendo. Pero cuando llegó, le dijo, sí, andaba viendo cómo están las cosas y estamos en la vil desgracia. Pero yo he venido a hacer esto y esto y esto. Y les contó entonces lo que había pasado cuando se enteró de las condiciones de ese pueblo en Jerusalén. Y cuando el pueblo oyó, y cuando el pueblo que habitaba ahí tenía añísimos viviendo en la miseria, vieron cómo Dios había contestado la oración de Nehemías, dice entonces el verso 18 que ya leímos. Y dijeron, entonces, ante esta situación, levantémonos entonces y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más, dice, y edifiquemos. Así dice, esforzaron sus manos para bien. Hasta entonces. En 52 días se reconstruyó el muro. Difícil, hermanos, pero no imposible. ¿Cuántos días llevamos a veces diciendo, mañana? Mañana, mira, hoy Señor no empecé mi programa de espiritual, pero mañana. Y mañana, ya se hizo tarde, Señor, ahora sí, mañana. Palabrita que mañana. Y llega el 31 de diciembre otra vez y,
Ay, Señor, se me fue el año, pero mañana, Señor, y sigue con el mañana, ¿verdad? Y sigue con el mañana, y ese mañana nunca llega. A mí me da risa el rótulo que encuentro en algunas tiendas, y a mí me causa mucha risa porque dice, hoy no fío, mañana sí. Digo, bueno, es esperanzador, ¿verdad? Hoy no hay fiado, pero mañana sí. Llego mañana y encuentro el mismo rótulo. Entonces, todo el tiempo va a ser la misma cosa. Señor, hoy no me consagré, pero mañana. Y mañana digo, mañana. Y así se me va la vida, mañana. Levantémonos, dijeron los judíos, y edifiquemos. Y agrega entonces el escritor, y así esforzaron sus manos para bien. Mis queridos hermanos, si a la luz del texto de la palabra de Dios hemos podido notar que espiritualmente no estamos como deberíamos estar, ¿no le parece entonces que es el momento para hacer cambios, hermanos? Para llorar incluso si es necesario, como hizo Nehemías, para meditar en las cosas, pero no proponernos, Señor, voy a orar todo el año. No, hermano, no ore todo el año, ore un tiempo nada más. Y determine para Dios y para usted que se va a levantar, que va a empezar la reconstrucción de su vida en el poder de Dios, que va a empezar la reconstrucción de su relación con Dios en el poder de Dios, que va a empezar la reconstrucción de su comunión con Dios en el poder de Dios. Si hemos descuidado nuestra comunión con nuestro Dios, entonces corrijamos lo que deba ser corregido, hermanos, por favor. O al contrario, tal vez alguno piense, pastor, pero yo me he esforzado. Bueno, esfuércese más. No se conforme con eso. Dígale, Señor, te voy a dar más. El día que a mi cuerpo no funcione, que mi cerebro ya no coordine, que ya no sea capaz de analizar y evaluar y todo eso que normalmente sí puedo hacer, cuando ese momento llegue, diré, se acabó. Pero mientras eso no llegue, Señor, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Es ahora que debemos y podemos caminar mejor con nuestro Señor. Es ahora que debemos anhelar mejores experiencias con Él cada día. Es ahora, hermanos, que debemos procurar una vida de más santidad. Es ahora que debemos buscar ocuparnos más sirviendo al Señor. Si otros no lo hacen, eso no debe ser motivo, excusa, pretexto o lo que sea para que yo no lo haga. No espere que otros se levanten y se consagren primero. Levántese usted y hágalo usted. No espere que otros se comprometan primero, hágalo usted. No espere que otros den el primer paso, hágalo usted. Jesús dice ahí en Lucas 9, en un párrafo ahí en Lucas 9, donde el Señor, viene uno y le dice, Señor, déjame ir contigo, pero primero déjame. Y dice, Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y le dijo a otro, ven. Y dice, Señor, es primero. En ese contexto el Señor dice estas palabras en el verso 62 de Lucas capítulo 9. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Dios nos dice que debemos servir y ocuparnos en Él y volteamos a ver, es como si estuviéramos sintiendo lástima de aquello que tenemos que dejar, abandonar para hacer algo que Dios espera de mí. Eso es lo que significa. Y yo le pregunto, ¿le da tristeza o pesar, dolor, tener que dejar algo atrás para entregarse mejor a su Señor? ¿Se acuerda de Lot y su familia? Cuando Dios les dijo a través de los ángeles, sálganse, vamos a destruir todo esto. Esto está destinado a la destrucción. Fuego va a caer del cielo y lo va a destruir todo y a todos. Sálganse, sálganse. ¿Y sabe qué dice el texto ahí en Génesis? Que no se salían. Hasta que tuvieron que agarrar a Lot, a su mujer y a sus hijas, y las casi los arrastraron para sacarlos. Porque no se querían salir. ¿Y sabe por qué no se querían salir? Porque amaban tanto lo que tenían, amaban tanto lo que había ahí, su vida ahí en Sodoma, que no se querían ir. Entonces, hermano, ¿qué nos pesa dejar, abandonar para servir al Señor, para caminar con el Señor? ¿Qué le impide poder entregarse mejor y disponerse a servir mejor a su Señor? ¿Qué le impide? Considere bien, piense bien, pero lo digo con todo mi corazón,
que la vida, hermano, se pasa. Las oportunidades para amar, servir, santificarse, consagrarse y dar fruto para su Señor se pasan y no regresan. Ya no regresan, no vuelven. Es ahora que podemos levantarnos y edificar. No voy a edificar la vida de otro si antes no puedo edificar la mía. ¿Sí? No puedo, no debería hacerlo. No puedo ser maestro de otros si antes no soy maestro de mí mismo, ¿verdad? Por eso el Señor le dijo a los religiosos de su tiempo, en su momento, hipócritas, porque ven la paja en el ojo de su hermano, pero ¿qué dice? No miran la viga en el ojo de ustedes. Entonces podemos evaluar la vida de otros, pero no evaluar nuestra propia vida. Entonces, hermanos, es ahora que podemos y debemos levantarnos y edificar. Es hoy, no mañana. Hay gente que ahora dice, Señor, dime el día en que yo debo hacerlo. Y Dios le está gritando, es ahora, es hoy. Y sigue orando, Señor, no me has contestado cuándo. Y Dios le está diciendo, es hoy. El hoy es de Dios. En la Biblia usted jamás va a oír que Dios hace algo para mañana. No, Dios lo hace todo ahora. El mañana es del faraón, ¿se acuerda? ¿Y cuándo quieres que ore porque Dios te quite esas ranas, faraón? Le dijo, mañana. Dios desea hacer estas cosas ahora. Levantémonos, hermanos, y edifiquemos. Yo le pregunto finalmente, y piénselo por favor, ¿quiere usted ser parte de esto? Y al preguntarlo, ¿cómo le ruego a Dios que en su corazón usted le diga a Él, Señor, sí quiero? Y entiendo que no va a ser fácil porque estoy habituado a esto, a mi alrededor, al tiradero de mi vida y mi relación contigo. A eso me he habituado, pero Señor, no veo mis limitaciones, veo tu poder. Veo que estoy acudiendo al Dios eterno que hizo el cielo y la tierra. Y tú, Señor, me ayudarás para que yo, tu siervo, me levante y edifique mi vida. Y cuando ese proceso se esté dando, hermano, usted y yo vamos a ser más útiles para el reino de Dios, para la iglesia en la que estamos participando, porque es nuestra familia espiritual. Le ruego a Dios que así sea. Se lo suplico con todo mi corazón y que nos levantemos y edifiquemos una iglesia para la gloria de Dios. Y es ahora, hermanos, no es mañana, es ahora. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde damos gracias por permitirnos ver este texto de tu palabra. Señor, tal vez nos sentimos a veces por lo que tu palabra nos dice, Padre, incómodos. Qué bueno, porque si tu palabra no nos incomoda, entonces, Señor, es que no hablaste. Pero si nos incomodaste, Señor, es porque hay algo que aún está ahí que debemos resolver con tu ayuda. Señor, gracias por esta iglesia amada aquí en este lugar. Oramos, Dios, para que nos ayudes a ver nuestro propio corazón y saber cómo estamos, y podamos ver, Señor, que algo no está funcionando bien, de modo entonces, Padre, que podamos hacer un alto y proponernos de todo nuestro corazón corregir todo esto. Señor, ayúdanos a retomar lo que hemos dejado de lado, a reiniciar aquello, Señor, que se quedó en el camino por otros motivos. Ayúdanos, Señor, a ser esforzados y valientes. Ayúdanos, Señor, a aprovechar las oportunidades que nos das hoy, porque pudiera ser que no hubiera un mañana. Así es que, Señor, ruego por esta iglesia para que ante la pregunta de si queremos, Señor, verdaderamente levantarnos y edificar, podamos contestar en nuestro corazón, yo sí quiero. Comenzando con mi propia vida, reconstruir lo que he dejado que se caiga, que se tire, que se derrumbe, porque no quiero vivir en esta situación un día más. Señor, que así sea, te lo ruego, que la respuesta, ojalá, pueda ser de cada uno de nosotros para tu gloria.
Te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.